Pues bienvenidos a este video en donde les hablaré sobre lo que es la prueba de hipótesis en Six Sigma aplicado para las proporciones de una sola población o de una sola muestra. Lo primero que vamos a abordar nuevamente es el concepto de por qué hacemos prueba de hipótesis. Como ya lo dije anteriormente en otros videos, esto es importante porque nosotros siempre estamos trabajando con una serie de variables tanto independientes como dependientes y a través de una serie de herramientas, sobre todo en este caso con la prueba de hipótesis, de aquí nosotros tenemos que identificar aquellas variables que son importantes. En el caso de estas variables X se le llaman como las variables vitales y la otra que tenemos que identificar también pues son las variables de respuesta conocida como la variable Y. De tal manera que con esto nosotros podemos identificar pues esas variables vitales que están afectando en este caso a nuestra proporción, que también puede ser en lugar de la proporción pues los DPMOs de un proceso antes de la mejora con respecto después de ser mejorado. Ya hemos visto lo que es una prueba de hipótesis estadística, aquí se las dejo para que la revisen y como ejemplo pues también en este caso estamos abordando cómo se identifica un proceso antes con respecto después de la mejora en cuanto a la proporción de defectos. Aquí lo importante es que nosotros podamos identificar a través de una prueba de hipótesis cómo era nuestro porcentaje de defectos antes con respecto del después de la mejora. En este planteamiento de hipótesis estamos mirando nosotros que estos porcentajes son iguales de los defectos como hipótesis nula contra la alternativa de que el porcentaje antes de la mejora era mayor que el nuevo porcentaje después de haber hecho esas mejoras. Entonces, para poder responder este tipo de preguntas, nosotros vamos a Minitab, vamos al apartado del asistente y vamos a la sección de prueba de hipótesis. Desde aquí nosotros tenemos que seleccionar en este caso para una sola población o una sola muestra. Y de aquí vamos a ir al apartado de prueba de hipótesis para el porcentaje de defectos o bien para los casos de los DPMOs de defectos, ¿no? Las otras pruebas pues ya fueron vistas. Para ilustrar este ejercicio vamos a abordar nosotros este libro de la American Society of Quality, en donde en la fase de analizar viene el apartado de prueba de hipótesis y en específico en la página 295 pues ahí se hace un planteamiento interesante. Como primer caso de estudio vamos a abordar el siguiente ejemplo, en donde se nos plantea que el gerente de una planta fabricante de llantas Michelin para el tren de aterrizaje para una línea aérea desea que la calidad de estas sea lo bastante alta para que una proporción muy baja de estas llantas se revienten antes de esos 80,000 kilómetros de uso. La política que tiene la empresa Michelin es que si el 6% o más de estas llantas se revientan antes de esos 80,000 kilómetros, entonces el proceso deberá ser mejorado. Para ello, lo que se hace es que durante el turno de un determinado día se levanta una muestra de tamaño de 100 llantas. De estas son probadas y se encuentra que 5 de ellas se reventaron antes de esos 80,000 kilómetros. Por lo que se les pregunta a ustedes cuál es su conclusión, utilizando para ello un 95% de confianza. Para resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer nosotros es un planteamiento de hipótesis. Y entonces, considerando esta información, nosotros podemos plantear como hipótesis nula de que el proceso es correcto si tiene una proporción de defectos menor que el 6%. Y como hipótesis alternativa se plantea que si ese porcentaje de defectos o de llantas reventadas es del 6% o mayor, entonces el proceso no está correcto. Además, la información con la que contamos nosotros es el número de ensayos o de muestras que fueron 100 llantas y de estas encontramos nosotros 5 éxitos, es decir, 5 llantas que fueron reventadas antes de esos 80,000 kilómetros. Entonces, con esta información estamos listos para ir a Minitab y poder plantear este problema. Pues ya estamos aquí en Minitab y ahora lo que vamos a hacer es ir al apartado del asistente y de aquí vamos a seleccionar lo que es la prueba de hipótesis. Para el caso de una sola población o una sola muestra vamos a
seleccionar el caso de la prueba de hipótesis para las proporciones. Desde aquí se nos abre esta pantalla y aquí hay que seleccionar la información con respecto del número de ítems o de muestras que en nuestro caso aquí están. Es decir, nosotros tenemos que tener muy en claro nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis alternativa, el tamaño de la muestra y la proporción de defectos. Entonces esta información es clave para plantearla en Minitab. Entonces desde aquí vamos a responder a Minitab que el número de ítems muestreados fueron 100, el número de defectos encontrados fue de 5, la hipótesis nula es de que sea menor o igual al 6%. Y como hipótesis alternativa, ojo, porque esta es la parte de la hipótesis alternativa, ahí nosotros estamos planteando de que el porcentaje es mayor que ese 6%. Entonces desde aquí vamos a seleccionar la primera opción, que es la que está de acuerdo con la hipótesis alternativa de que el porcentaje es mayor que ese 6%. Y finalmente vamos a proponer una diferencia que queremos detectar que sea del 1%. Le damos OK. Minitab nos ha generado toda esta información, la cual nos la llevamos a PowerPoint para su interpretación. Pues ya estamos listos aquí para interpretar nuestros resultados. Lo primero que tenemos que ver nosotros es nuestro valor P. En este caso, este valor P, al ser mucho más grande que el 5% de valor de referencia, nos indica a nosotros que nosotros no podemos rechazar la hipótesis nula. Recuerden ustedes que nosotros planteamos la hipótesis nula de que esa proporción es menor o igual al 6%. Y si esto es cierto, entonces se acepta que nuestro proceso está correcto. Entonces con este valor de P, repito, no podemos rechazar la hipótesis nula, por lo que estaríamos aceptando pues de que nuestro proceso está correcto. Sin embargo, esta pregunta es importante resaltar que se está haciendo referencia a la hipótesis alternativa. Todo esto que les acabo de mencionar está ejemplificado en este apartado de los comentarios. Además, como conclusión, repito, nosotros estamos diciendo que se acepta pues que nuestro proceso de fabricación está totalmente correcto. Como segundo apartado de la información que nos ha generado esta prueba de hipótesis, nos aparece esta diapositiva en donde nos dice lo siguiente. Nos dice pues que nosotros como queremos identificar una diferencia del 1%, entonces con este tamaño de muestra de 100, pues tenemos muy poca probabilidad de detectar esa diferencia. En otras palabras, que si yo quiero tener mayor probabilidad de detectar esa diferencia del 1% que nosotros le solicitamos, necesitaríamos una muestra de por lo menos 5150 para tener una probabilidad del 90% de detectar esa diferencia del 1%. Y bien, aquí nos dice pues lo que les acabo de comentar de ese tamaño de muestra, que incluso nos dice que pudimos haber trabajado con un tamaño de muestra de 2073 y con ello tener por lo menos una probabilidad del 60% de detectar esa diferencia. Dicho esto, ahora sí ya estamos listos para abordar nuestro ejemplo número 2. Este ejemplo número 2 lo hemos sacado de esta página 213 de este libro, el cual creo que es muy representativo en sus proyectos de Lean Six Sigma en la planta, ya que antes de la mejora de sus proyectos lo tienen que evaluar con respecto de después de hacer esas mejoras. En ese sentido, la importancia de este problema, ya que aquí vamos a considerar de que todos estos subgrupos que van desde el subgrupo 1 hasta el 14 y luego del 15 al 28, del 29 al 34 y finalmente del 35 al 40, lo cual implica pues que se han recolectado un total de 40 subgrupos, que esta recolección puede ser a lo largo y a lo ancho de alrededor de 3 meses que ha durado el proyecto de antes de la mejora con respecto de después de la mejora, de tal manera que una vez que hemos hecho esas mejoras, nosotros ese primer subgrupos, después de que hicimos la mejora, recolectamos 595 paquetes y de ellos encontramos 15 paquetes con aire o paquetes defectuosos,
lo cual representa una proporción de 0.025, y así sucesivamente para el resto de los paquetes hasta llegar al subgrupo número 40, en el cual obtuvimos 592 paquetes, y de estos encontramos 5 paquetes defectuosos o con aire que representó 0.008 en su proporción. Entonces, bajo estos esquemas nosotros podemos plantear como hipótesis nula de que la proporción paquetes defectuosos antes de la mejora era mayor o igual al 3%. Y ahora, después de haber hecho esa mejora que ha durado 3 meses de evaluación, encontramos que esa proporción de defectos es menor que el 3%. Entonces nosotros tenemos que demostrar si logramos o no logramos esta mejora. Entonces, con esta información, ahora sí estamos listos para irnos a Minitab y poderla plantear. Pues ya estamos aquí en Minitab y vamos a ir al apartado del asistente. Vamos a seleccionar la prueba de hipótesis y en este caso vamos a seleccionar el porcentaje de defectos. Nos aparece esta pantalla y aquí necesitamos llenar todos estos apartados que están vacíos. Para esto nosotros vamos a utilizar la información que prácticamente está aquí. De ella necesitamos incluir todas esas paquetes que fueron revisadas, que fueron 23.942, el total de defectos que fueron 257. Además necesitamos la información de la hipótesis nula, que es ese valor P mayor o igual al 3%, y finalmente necesitamos ese valor P alternativo que es menor que ese 3%. Esta información pues la vamos a vertir en lo que es Minitab. De esta manera aquí nosotros ya tenemos toda la información de esos paquetes revisados que fueron 23.942, el total de paquetes defectuosos que son 257, el porcentaje de la hipótesis nula que es igual o mayor al 3% y el porcentaje de la hipótesis alternativa que es menor que el 3%. Además, con un alfa del 5% que nos lo da por default. Y finalmente nosotros queremos, por ejemplo, identificar una diferencia del 1%. Entonces aquí le doy solamente 1 y Minitab ya nos explica la información, la cual nos la vamos a llevar a PowerPoint para su interpretación. Pues ya estamos listos para interpretar nuestros resultados. Y la gran pregunta de cualquier gerente es saber si hubo o no hubo mejoras y si esas mejoras fueron significativas en caso de haberlas. En nuestro caso, lo que podemos decir de acuerdo con esta prueba de hipótesis para el porcentaje de defectos es que, de acuerdo a este valor P, es que nosotros estamos rechazando la hipótesis nula. Recuerden ustedes que nuestra hipótesis nula es que esa proporción es mayor o igual al 3%, por lo que estamos rechazando esta hipótesis nula, lo que implica pues que estamos aceptando esta hipótesis alternativa de que ese porcentaje es menor que este 3%. Por lo tanto, podemos concluir que sí hay mejora. Esto mismo que les acabo de comentar está en este apartado de los comentarios, en donde se dice en este comentario que ese porcentaje de defectos es realmente menor que el 3%, utilizando para ello un nivel de confianza del 5%, lo cual implica, como ya les dije, de que se acepta de que el proceso de fabricación ha mejorado, dado que estamos rechazando la hipótesis nula para este caso. Por otro lado, esta diapositiva o esta gráfica nos dice lo siguiente. Nos dice que cuando nosotros utilizamos esta muestra de 23.942 paquetes, implica que estamos 100% seguros de poder detectar esa diferencia de por lo menos ese 1%. Lo cual en esta última diapositiva nos dice que ese tamaño de muestra es suficiente para detectar pues ese porcentaje del 1%. Así que si tú encontraste útil lo visto en este video, te invito para que te suscribas y seas parte de esta academia.
Y si tú tienes necesidad de consultoría, pues aquí cuentas con mi información. Adicionalmente, te dejo la bibliografía para que tú la revises. Nos vemos hasta los días primeros del próximo mes de agosto para disfrutar en estos días de unas merecidas vacaciones. Muchísimas gracias.